Sí. Así, qué gusto poder subirme aquí a este lugar para poder tener un poco más de alcance en el audio. Ahora mismo que gozamos de un maravilloso día, venía un gozo a mi corazón por leerte un pasaje bíblico que es maravilloso. Es el Evangelio según San Juan. En el capítulo 8, versículo 32, justamente se escribe lo siguiente. Pon atención. Dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es el Señor Jesús diciéndole a todos aquellos que estaban frente a Él, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Justamente ahorita me están ayudando a regalarte un billete de $1,000,000. El billete, cuando tú lo leas, te hará algunas preguntas que te pondrán a meditar. Es un billete de $1,000,000. ¿Quién no quisiera tener $1,000,000 y que lo pueda usar en realidad para lo que le plazca? Mira, cuando el Señor Jesús está hablando de la verdad, no está hablando de una verdad. Él está hablando de la verdad. Justamente en Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y después agrega, pon atención, es muy importante, nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Entonces mira estos dos textos. Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y después Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús mismo está diciendo, yo soy la verdad. Y Él dice, y si conoces la verdad, serás verdaderamente libre. ¿En dónde está aquí una enseñanza maravillosa? Justamente en serás verdaderamente libre. ¿Por qué dice verdaderamente libre? Porque todos nosotros nos sentimos libres. Puedes hacer lo que quieras. Puedes ir, venir, viajar, gastar, dormir, bañarte, comer. Te sientes libre. Y si yo te pregunto si eres esclavo, me dirías de ninguna manera, esclavos los que están en cárcel. Yo soy libre. Yo hago lo que quiera, pero ¿sabes? No hemos pensado en que en realidad esa libertad es parcial y temporal. Voy a enseñarte por qué. Porque todos nosotros algún día moriremos. Eso es, 10 de 10 morirán. Y aunque no es un tema del cual queremos hablar, es cierto, 10 de 10 morirán. Por lo tanto, no tenemos la absoluta libertad. El que es libre es verdaderamente libre para todo y en todo. Y el hombre no es totalmente libre porque está sujeto a la muerte. Algún día morirá. Por lo tanto, esa libertad de la cual el hombre se jacta se termina. El problema más grave es que no sabemos cuándo moriremos. Cuando pasamos por el COVID, muchos pensaron y tenían temor a morir. Gracias a Dios, muchos están aquí vivos. Muchos pasaron la pandemia y viven. Pero eso no quiere decir que no vamos a morir algún día. Ahora, ¿cuál es el deseo del Señor al decir conozcan la verdad? El deseo es que nosotros recordemos que algún día moriremos y que está establecido que en el momento de morir, de inmediato nosotros nos presentemos a dar cuentas ante Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también la Biblia dice que Dios es un Dios triplemente santo, que es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo, es un Dios paciente, pero es un Dios de ira. Y está establecido que cuando el hombre muera, de inmediato tiene que presentarse ante un juicio. Yo quiero hacerte hoy, porque sé que tienes oídos para oír, y si Dios permite, tú podrás reconocer lo que las Escrituras dicen acerca de este conocimiento de la verdad. Imagínate que hoy mismo se pusiera la película de tu vida. Todo lo que has hecho en lo oculto y en lo público, pero aún lo más vergonzoso, lo que jamás te gustaría que las personas supieran de ti. Cosas que se hicieron en lo oculto de tu alcoba,
en lo oculto de tu mente, en lo oculto de tus maquinaciones, que todo saliera a la luz en una pantalla de cine. Y llamamos a tu familia para que se siente y vea la película de tu vida. Y comiencen a ver cosas que jamás se imaginaron ver de ti. Imagínate, esposa, que ves que tu esposo ha adulterado 2 o 3 o 10 o 15 veces. O que tu esposa, mi amigo, ha cometido adulterio también en lo oculto. Imagínate saber que robaste algún día a alguien que te ama. O que le mentiste a alguien que había tenido confianza en ti. Imagina la vergüenza de que los demás vean lo que hemos hecho en lo oculto. Fornicaciones, celos, iras, contiendas, murmuraciones. ¡Qué terrible! Sería algo que nos daría tanta vergüenza que probablemente saldríamos corriendo de ese lugar y no volveríamos. Dios justamente sabe todo ello. Dios está en los cielos. Él sabe cada acto que llevamos nosotros a cabo, tanto en lo visible como en lo invisible ante los ojos de los demás. Ese Dios en el cual muchos han decidido negar, se hace visible a través de la creación. Mis amados, no podemos negar que ahí en ese templo hay un arquitecto, un diseñador, hubo trabajadores, hubo obreros. De hecho, si yo te digo que ese templo apareció por casualidad, si algún albañil continúa vivo, vendría sobre mí, me golpearía, diría, oye, yo trabajé ahí, yo lo construí. Imagínate la creación. Por favor, ve las nubes, ve el cielo, ve la laguna, ve a un bebé en un vientre, ve un fruto, caray. La creación da testimonio del Creador. La creación anuncia a un Creador, un diseño inteligente, un Dios todopoderoso que hizo todo de lo que no se veía y existía. Ese Dios es el legislador, dio leyes que tú y yo conocemos, dio conciencia. Es por eso que un niño pequeño se esconde para tomar la galleta que mamá le dijo, no tomes. ¿Por qué se esconde? ¿Qué le da ese conocimiento al niño? La conciencia. Su creador lo hizo consciente. Tú y yo tenemos conciencia. Tú y yo conocemos la ley. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No podemos negarlo, a menos de que no estemos bien de nuestra cabeza. Mi amado, todo eso viene por Dios, quien ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Mira, yo vine aquí buscando a un buen amigo. Le dicen, creo, el italiano. Él es un músico. Probablemente lo conoces. Tiene una voz muy rasposa. Es un músico de saxofón. Y venía a buscarlo para ver cómo estaba. He platicado el evangelio con él. Me dijeron que no andaba muy bien, pero que aún sigue vivo. ¿Sabes qué es lo que me interesa de la vida de mi amigo? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Has conocido ya la verdad de lo que sucederá después de la muerte? ¿Has conocido que vas a enfrentar a un juez que es Dios? ¿Y a quién le vas a dar cuentas por cada uno de tus pecados? Y a lo mejor han escuchado aquí a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que como Dios es muy bueno, Él no castiga a nadie. Caray, yo te pido por favor no abras tus oídos a los testigos de Jehová. A ellos se les está olvidando que Dios es justo. Y si es justo, tiene que darle a cada uno lo que merece. Yo te hago 3 preguntas. ¿Algún día dijiste algo que no fuera cierto? Igual que yo, claro que sí. Eso se llama mentir. ¿Algún día viste con deseo sexual a un hombre o a una mujer? Claro que sí. Eso se llama adulterio en el corazón. ¿Algún día odiaste a alguien por cualquier motivo? Por supuesto. Eso es homicidio. ¿A dónde va un homicida, adúltero y ladrón? Mentiroso, a la cárcel. ¿A dónde iría si muere? ¿Al cielo? Al infierno, amado. Y el infierno es infierno y es terrible, no únicamente porque todos conocemos que ahí hay fuego, ahí hay dolor, sino porque es eterno. ¿Sabes? Al hombre olvida una verdad que es increíble, de ignorarla. La verdad de que estamos vivos por un propósito. No hemos muerto porque el diseñador de la vida, el dador de vida, el que ha contado los días que hemos de habitar, que Él sabe cuántos son los tiempos de nuestra habitación, me está permitiendo vivir.
Si tú eres como yo, de los que han sobrevivido a muchas cosas, es porque Dios tiene un propósito. Su propósito seguramente es mostrarte la verdad. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la mentira, del engaño, de no pensar en el día de tu muerte, de enfrentar a tu Creador, de darle cuentas de la realidad del infierno, de la realidad de una condenación eterna. Qué aburrido escuchar esto, qué negativo suena, pero mi amado, si tú tuvieras cáncer y yo soy médico y vienes a mí y yo para no hacerte sentir mal te digo que no tienes cáncer, yo sería un médico negligente. Me deberías de demandar, porque probablemente digo, bueno, si le digo que tiene cáncer, va a estar triste y de pronto él ya no va a vivir en paz. Pero ¿qué tal si te digo la verdad, mi amigo, amiga? Tienes cáncer, arregla tus cosas, haz tu testamento y busquemos un método para ver si puede funcionarte, una quimioterapia o algo así. Sería mejor conocer la verdad. Por eso hoy me paro aquí en medio de este lugar, porque sé que escuchas, no puedes evitarlo, y la verdad no es agradable. El saber que somos pecadores, que hemos transgredido la ley de Dios y que hay un Dios justo que va a castigarnos si llegamos a Él sin la salvación, no es algo grato. Es más, no es grato hablar de la muerte, pero es algo inevitable. 10 de 10 mueren. Ahora, ¿cuál es el mensaje que necesitas escuchar para conocer la verdad y gozarte siendo verdaderamente libre? La palabra dice por boca del apóstol San Pablo, escribe a los Romanos, algo maravilloso. En Romanos capítulo 5, versículo 8, está en tu Biblia. Y él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo hoy pecadores, Cristo murió por nosotros. Caray, Dios muestra su amor, no porque soy rico, sano, tengo familia y puedo viajar, ir y venir. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo hoy pecadores, Cristo muere por nosotros. La pregunta segunda es, ¿y para qué muere? El Dios eterno viene a este mundo y toma forma de hombre, naciendo de María la Virgen. Y tiene un propósito, mostrar la gloria del Padre. ¿Cómo? Obedeciendo. Desde niño nunca pecó, nunca pensó en nada malo, siempre estuvo sujeto a la ley y siempre agradó al Padre. Creció y fue a un lugar, el Calavera, la cruz del Calvario, preparada posiblemente para Barrabás. Pero el hombre decidió sacar a Barrabás y crucificar al inocente Hijo de Dios. Pero era parte del propósito de Dios. Esta no fue una trampa que de pronto el hombre logró hacer. Cristo voluntariamente fue a la cruz. Y mira lo que sucede ahí. Una sustitución. Un cambio de papeles. En la cruz del Calvario Jesús dice, yo tomo todo el expediente que condena a este hombre o a esta mujer. Cóbramelo a mí, Padre. Y en la cruz del Calvario voluntariamente Jesús toma tus pecados. Él se hace maldición por nosotros y recibe toda la ira de Dios, todo el castigo del infierno sobre Él mismo, con el propósito de pagar tu deuda. Esto es increíble. Cómo un hombre bueno, santo, justo, pone su vida en rescate por pecadores. Jesucristo, el Hijo de Dios, llevando el pecado del alcohólico, del drogadicto, del mentiroso, del asesino, del homosexual, de aquel que deposita su confianza en Él. Es Jesús. Es el verdadero Cristo, no el Cristo que únicamente está en una cruz con unas heriditas. El Cristo que murió y su cuerpo era una sola llaga. Porque hubo tanto castigo sobre Él por tu pecado, por mi pecado, por tu pecado, que Él fue afligido hasta la muerte más terrible que nadie nunca ha experimentado. Por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amado, amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es maravilloso. Es maravilloso saber que hubo alguien que quiso pagar mi deuda y tu deuda.
para hacerte libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud al diablo y de la esclavitud a la muerte. Cuando Jesús está en la cruz, el intercambio sucede de forma soberanamente divina. Tu expediente de pecado es dado a Jesús. Jesús dice, yo pago. Padre, abáteme, písame. Y el Padre, según lo que dice el profeta Isaías, lo abate hasta lo sumo y lo castiga ahí. Amén. Es la palabra de Dios, mi amado. Y el Señor puede libertarte y por eso estás aquí parado enfrente. Y yo sé que estás batallando con un vicio. Y te voy a decir una cosa, amado. Es un vicio que Cristo ya llevó en la cruz para que tú seas libre. Y Él puede lavarte. Y si tú ya has escuchado de su palabra, debes volver a Cristo. No eres el único que es una oveja que se pierde. Si tú vuelves como aquella mujer que cometió pecado y vas a los pies de Cristo, Él te perdona porque te compró con su sangre. Y te trajo a mí para que recuerdes que Cristo murió por ti. Probablemente tienes aquí un amigo que quiere retirarte. Amigo, escucha también tú. Algún día vas a morir y vas a presentarte ante un juicio. Si tienes a Cristo como abogado, irás al cielo. Si Cristo no es tu abogado, irás al infierno, que es donde todos deberíamos de ir. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no será condenado. Pero el que cree no es condenado. Pero el que no cree, ya era condenado. ¿Qué está pidiendo Cristo? Cree en mí. Y aunque estés muerto, vivirás. Cree en mí y aunque estés muerto, vivirás. Ahora, para terminar, ¿cómo puedo saber que este mensaje es real? Porque está en la palabra de Dios. La han querido destruir. Roma ha intentado destruir este libro, controlarlo, manipularlo. Muchos países han querido quemarlo y hacerle una tumba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ese Cristo que murió en la cruz fue bajado. Es increíble cómo un hombre bueno, santo, justo, pone su vida en rescate por pecadores. Jesucristo, el Hijo de Dios, llevando el pecado del alcohólico, del drogadicto, del mentiroso, del asesino, del homosexual, de aquel que deposita su confianza en Él. Es Jesús. Es el verdadero Cristo, no el Cristo que únicamente está en una cruz con unas heriditas. El Cristo que murió y su cuerpo era una sola llaga. Porque hubo tanto castigo sobre Él por tu pecado, por mi pecado, por tu pecado, que Él fue afligido hasta la muerte más terrible que nadie nunca ha experimentado. Por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amado, amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es maravilloso. Es maravilloso saber que hubo alguien que quiso pagar mi deuda y tu deuda para hacerte libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud al diablo y de la esclavitud a la muerte. Cuando Jesús está en la cruz, el intercambio sucede de forma soberanamente divina. Tu expediente de pecado es dado a Jesús. Jesús dice, yo pago. Padre, abáteme, písame. Y el Padre, según lo que dice el profeta Isaías, lo abate hasta lo sumo y lo castiga ahí. Amén. Es la palabra de Dios, mi amado. Y el Señor puede libertarte y por eso estás aquí parado enfrente. Y yo sé que estás batallando con un vicio. Y te voy a decir una cosa, amado. Es un vicio que Cristo ya llevó en la cruz para que tú seas libre. Y Él puede lavarte. Y si tú ya has escuchado de su palabra, debes volver a Cristo. No eres el único que es una oveja que se pierde. Si tú vuelves como aquella mujer que cometió pecado y vas a los pies de Cristo, Él te perdona porque te compró con su sangre. Y te trajo a mí para que recuerdes que Cristo murió por ti. Probablemente tienes aquí un amigo que quiere retirarte. Amigo, escucha también tú. Algún día vas a morir y vas a presentarte ante un juicio. Si tienes a Cristo como abogado, irás al cielo. Si Cristo no es tu abogado, irás al infierno, que es donde todos deberíamos de ir. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no será condenado. Pero el que cree no es condenado. Pero el que no cree, ya era condenado. ¿Qué está pidiendo Cristo? Cree en mí. Y aunque estés muerto, vivirás. Cree en mí y aunque estés muerto, vivirás. Ahora, para terminar, ¿cómo puedo saber que este mensaje es real? Porque está en la palabra de Dios.
La han querido destruir. Roma ha intentado destruir este libro, controlarlo, manipularlo. Muchos países han querido quemarlo y hacerle una tumba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ese Cristo que murió en la cruz fue bajado